31 cosas escalofriantes, sangrientas y curiosidades de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz fue el hombre que trajo a México una ola de inversión extranjera y desarrollo industrial. Pero también creó un ambiente de inequidad que favorecía a los inversionistas extranjeros y a los pequeños hacendados, quienes abusaban de los menos favorecidos, entre ellos, los campesinos. Las persecuciones a los críticos y la intención de Díaz de perpetuarse en el poder darían paso a una serie de alianzas y traiciones que derivaron en uno de los acontecimientos más sangrientos de México y de América, la Revolución Mexicana. Hoy te traemos 31 cosas escalofriantes, sangrientas y curiosidades sobre este importante suceso que duró una década. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Porfirio Díaz, el dictador perpetuado en el poder. Entre 1861 y 1867 tuvo lugar en México la Segunda Intervención Francesa y el papel de Porfirio Díaz en tal acontecimiento fue sumamente destacado. Él era un general del ejército que llegó al poder luego de derrocar a Benito Juárez en un golpe de Estado. En su prolongado mandato, México experimentó un desarrollo gracias a la explotación del petróleo y la inversión extranjera, pero el costo era elevado y quienes más lo pagaban eran los campesinos y el resto de la población. Díaz estableció un sistema político estable que se basó en pasar por alto la Constitución de 1857, controlar las elecciones, mantener a raya a la oposición política, entre otras cosas. Todo esto sucedía mientras en las provincias el poder era monopolizado por un puñado de familias poderosas y sus clientes. Díaz se anclaba al poder y eso causaba desagrado en otros líderes políticos y en la gran mayoría de los mexicanos de entonces. Ese anclaje se extendió por un poco más de 30 años, por el apoyo del ejército y el fraude político. Número 2. México era una bomba de tiempo antes de la Revolución. El país era una especie de bomba de tiempo debido a los enfrentamientos y a la falta de sucesión presidencial. Había mucho descontento por las políticas elitistas y oligarcas que explotaban cada vez más a los campesinos y al resto de la población trabajadora, sin contar con que buena parte de los críticos del porfiriato era encarcelada y asesinada. Los cambios políticos y sociales surgían en México, y todo indicaba que eso no se concretaría por la vía pacífica. Los líderes que se oponían al nuevo periodo presidencial de Díaz no tardarían en reaccionar, y con ellos, los campesinos y buena parte de la población. Número 3. Un séptimo mandato de Porfirio Díaz fue el gran detonante. En unas declaraciones dadas en 1908, Díaz aseguró que no participaría en las elecciones de 1910, pero justo en el año electoral lanzó su candidatura y ganó fraudulentamente. Esa era la séptima vez en la que el dictador, con 80 años, buscaba extender su permanencia en el poder. La situación caldeó los ánimos en quienes esperaban un nuevo rostro a cargo del poder ejecutivo, y sus acciones no se harían esperar. Número 4. Francisco I. Madero redactó el plan de San Luis Potosí para convocar el levantamiento en armas. Francisco I. Madero era parte de una familia de clase alta y tenía ideas liberales, por lo que fue un férreo opositor de Díaz y su mayor contrincante para las elecciones presidenciales del año 1910. En 1908 había escrito y publicado La sucesión presidencial en 1910, libro en el que, entre otras cosas, demandaba elecciones justas y transparentes y que el poder ejecutivo del país estuviese a cargo de una persona distinta a Díaz. Madero fue encarcelado por orden de Díaz poco antes de las elecciones presidenciales de 1910, debido a la gran cantidad de apoyo que había conseguido, lo que parecía asegurarle el triunfo en las elecciones. Madero pagó una fianza, pero tenía prohibido salir de San Luis Potosí por el lapso de 2 meses. No obstante, él necesitaba preparar la rebelión y huyó de la ciudad hasta San Antonio, Texas, donde se encontraba el grupo principal de exiliados maderistas. El 6 de octubre de 1910 se hace público el Plan de San Luis Potosí, manifiesto con el cual Madero convocaba el levantamiento de las armas en miras de lograr elecciones democráticas y justas que pusieran fin al porfiriato. Aunque el plan fue redactado por Madero y revisado por varios antirreeleccionistas en San Antonio, por motivos de conveniencia, dignidad y neutralidad, tiene fecha de 5 de octubre de 1910, que fue el último día en el que él estuvo en San Luis Potosí antes de escapar. La verdad es que Madero comenzó a concebir el documento en San Luis Potosí. El lema de Madero era sufragio efectivo, no reelección. Aunque, de acuerdo con algunas fuentes, Porfirio Díaz también lo usó para evitar que Benito Juárez se reeligiera.
Con el manifiesto, el principal líder opositor de Díaz dejaba claro que desconocía los resultados de unas elecciones fraudulentas y que el levantamiento en armas era la única forma de salir del dictador. Además, en el documento se exigía que la Constitución de 1857 fuese reestablecida, que se realizaran elecciones justas, que se revocara la ley de terrenos baldíos, entre otras cosas. El plan tuvo buena receptividad entre muchos dirigentes políticos y los mexicanos en general. El levantamiento habría de producirse el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Madero supervisaría todo desde el extranjero. Número 5. Comienzo de la Revolución. El 20 de noviembre de 1910 se producían en distintas regiones de México varios levantamientos simultáneos. Los explotados y marginados campesinos durante los más de 30 años que estuvo Díaz en el poder empuñaron sus armas para exigir igualdad, justicia, equidad y libertad. Número 6. El levantamiento generaba consigo una cascada de líderes. Si bien Madero incentivó con su pluma el inicio de la revolución, la mayor parte de la lucha quedó en otros hombres que lideraron los levantamientos en varias zonas del país. Por el sur, Emiliano Zapata encabezaba la lucha, mientras que en el norte la lideraban Pancho Villa y Pascual Orozco. Pero también hubo otros hombres, por ejemplo, Aquiles Cerdán, quien lideró en Puebla la conspiración antiporfirista, la cual fue desarticulada, lo que a su vez provocó la muerte de Cerdán y de su familia. Estos hombres, junto a tantos otros, se convertirían en los rostros que, al igual que Madero, rechazaban a Díaz y destacarían entre los revolucionarios. Número 7. Zapata fue especialmente emblemático de la revolución. Emiliano Zapata galvanizó con su grito de guerra, tierra y libertad a los campesinos, parte de la población que anhelaba un cambio político y social en México. Su lucha había comenzado mucho antes de que iniciara la revolución, pero fue en este acontecimiento donde tuvo un papel destacadísimo. Él ayudó a que se redactara el Plan de Ayala, manifiesto que resultó en un contraataque al Plan de San Luis Potosí. Con este documento, Zapata dejaba manifiesta su genuina intención de que a los campesinos se les redistribuyeran las tierras que trabajaban, por lo que el plan tuvo una muy buena acogida entre los mexicanos rurales. Número 8. El regreso de Madero. El corto exilio de Francisco Madero culminó el 14 de febrero de 1911, cuando regresó a México. Su propósito era tomar el control del movimiento revolucionario. Hizo la localidad de Guadalupe, Chihuahua, su base de operaciones, pero no tardaría en ir avanzando, y en mayo de ese año estaría por Casas Grandes, y luego, el 10 de mayo de 1911, llegaría a Ciudad Juárez. Precisamente en Juárez ocurrieron hechos trascendentales. Número 9. La firma de los tratados de Ciudad Juárez. A 6 meses de haber iniciado la revolución, los diferentes combates armados que se llevaban a cabo en varias partes de México obligaron a Díaz a llegar a un acuerdo con Madero, el cual se materializó con la firma de los tratados de Ciudad Juárez. Madero buscaba poner fin a la presidencia de Díaz y a la vicepresidencia de Ramón Corral, y también a los levantamientos. Con Díaz acorralado, el acuerdo se firmó el 21 de mayo del año 1911. Número 10. Díaz dejó la presidencia y se fue en calidad de exiliado a Francia. Después de la firma de los tratados, Díaz preparó todo para dejar la presidencia. Su renuncia la hizo ante la Cámara de Diputados el 25 de mayo de 1911 y luego se fue en calidad de exiliado a Francia. Número 11. Francisco León de la Barra asumió la presidencia. Cuando Porfirio dejó la presidencia, la asumió de forma interina Francisco León de la Barra el 25 de mayo de 1911. En su corto gobierno se convocó a nuevas elecciones en octubre de 1911, en las cuales se eligió como presidente a Francisco I. Madero. León de la Barra estuvo en el cargo hasta el 6 de noviembre del mismo año, cuando le entregó la presidencia a Madero. Número 12. México se encontró atrapado en un poder destructivo. Si bien Madero asumió el poder, los tratados de Ciudad Juárez no hacían mención o instituían algunas de las reformas sociales que mencionaba antes de llegar a la presidencia. Además, el ejército y los sectores más conservadores de la ciudad ejercían presión sobre él, por lo que terminó exigiendo a los revolucionarios que entregaran las armas. Eso causaría una fractura entre Madero y los líderes revolucionarios, quienes no dejaron su lucha, por lo que la renuncia de Díaz a la presidencia no fue sino la primera parte de un conflicto que se extendería por una década. Número 13. La decena trágica. 10 días de extrema violencia durante la Revolución Mexicana. Este trágico suceso se llevó a cabo entre el 9 y el 19 de febrero de 1913. El propósito era derrocar a Madero y por ello, de acuerdo con algunos medios, una ilusión de caos se creó con miras a obligarlo a renunciar. En este violento hecho participaron el embajador estadounidense Henry Lane Wilson y un sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz,
Este último escapó de la cárcel y junto a Bernardo Reyes reunió a un grupo de rebeldes. Incluso Victoriano Huerta pasó a ser uno de los rebeldes después de haber sido un defensor de Madero, y, de hecho, fue él quien terminó asumiendo la presidencia. El asalto o la defensa de la presidencia de Francisco I. Madero, el fuego de artillería y rifles, trajeron consigo la pérdida de muchos civiles no involucrados en el golpe de Estado, pese a que buena parte de los combates se dio entre facciones militares opuestas. Número 14. Madero fue obligado a renunciar y luego lo asesinaron. Madero fue capturado por los rebeldes. El mandatario esperaba que le permitieran exiliarse una vez que renunciara al cargo. Sin embargo, él y el vicepresidente terminaron siendo asesinados el 22 de febrero de 1913. Número 15. Victoriano Huerta terminó asumiendo la presidencia. Después de que Madero fue asesinado, la presidencia de México fue asumida por Pedro Lascurain, pero a los 45 minutos de haber asumido el poder, se lo entregó a Victoriano Huerta. Huerta impuso un gobierno autocrático y disolvió el Congreso en medio de una fuerte oposición. Número 16. Estados Unidos no reconoció el mandato de Huerta. Para el momento en el que Huerta se hace del poder presidencial, el defensor de gobiernos democráticos, Woodrow Wilson, había asumido recientemente la presidencia estadounidense y desaprobaba el golpe de Estado en México, y con ello al gobierno de Huerta. Woodrow Wilson además destituyó a Henry Lane Wilson como embajador estadounidense por participar en la Decena Trágica. El desconocimiento del gobierno de Huerta por parte de Estados Unidos marcó el rumbo de los acontecimientos. Número 17. Desde el norte mexicano se buscaba enfrentar al nuevo gobierno y se firmó el Plan de Guadalupe. El golpe de Estado generó una repulsión generalizada que derivó en una guerra civil entre las fuerzas revolucionarias ubicadas en los extremos norte y sur del país y las fuerzas de Huerta. Desde el norte lucharían Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, Pancho Villa y José María Maytorena, gobernador de Sonora. Ellos aliaron para hacer frente al nuevo gobierno y firmaron el Plan de Guadalupe, manifiesto que Carranza impulsó. El documento se firmó en 1913 y, entre otras cosas, en él se desconocía el gobierno de Huerta, se hacía un llamado para que se formara un ejército constitucionalista y se convocarían nuevas elecciones una vez que la paz fuese restituida. Número 18. Victoriano Huerta aumentó los impuestos y endeudó al país. Es cierto que otros sectores apoyaron a Huerta, el ejército, un buen número de gobernadores, importantes hacendados y la iglesia. Sin embargo, estaba endeudado con Estados Unidos y no tenía solvencia económica. Su decisión fue aumentar los impuestos y obligó a los terratenientes a que asumieran el gasto militar, pero la situación se tornaría mucho más compleja. Número 19. Durante la Revolución Mexicana tuvo lugar el primer combate aeronaval del mundo. Ocurrió el 15 de abril de 1914. Carranza, siguiendo la línea que usaba Porfirio Díaz, en cuanto a la adquisición de aviones, ordenó la compra de un biplano tipo Martin, al que se le nombró Sonora. El Sonora fue pilotado por uno de los sobrinos de Carranza, Gustavo Salinas, y desde el biplano se atacó y se hizo retroceder al buque Guerrero del ejército de Huerta. En este combate aeronaval se lanzaron sobre el buque Guerrero bombas rudimentarias, las cuales se elaboraron con tubos, pólvora y dinamita. Álvaro Obregón estaba a bordo del navío cañonero Tampico y fue testigo del combate. Las fuerzas de Carranza ocuparon el puerto y el buque Tampico gracias a que derrotaron a las fuerzas de Huerta. Este combate aeronaval estuvo enmarcado en la batalla de Tampico, considerada la más sangrienta de la Revolución. De hecho, ocupar Tampico le llevó a Carranza 48 días. Número 20. Huerta fue derrocado en julio de 1914. El Plan de Guadalupe contó con el apoyo del gobierno estadounidense, algo que sería nefasto para Huerta. Y es que él esperaba un cargamento de armas que llegaría por el puerto de Veracruz. Pero para evitar que Huerta recibiera ese cargamento, el gobierno estadounidense invadió el puerto en 1914, lo que significó un duro golpe para las fuerzas huertistas. Pero además, el 23 de junio de ese mismo año, en Zacatecas, las tropas de Huerta resultaron vencidas por las de Villa. Ambos hechos provocaron que el 15 de julio de 1914, Huerta renunciara a la presidencia y abandonara México. Número 21. La firma de los acuerdos de Teoloyucan pusieron formalmente fin al régimen huertista. Estos acuerdos fueron firmados el 13 de agosto de 1914 en Teoloyucan, Estado de México, una vez que los revolucionarios vencieron la resistencia del Ejército Federal. Se concretaba así la disolución del Ejército Federal y se entregaba la Ciudad de México al Ejército Revolucionario. Así se cumplía con los objetivos presentados en el Plan de Guadalupe. La comisión de Carranza estaba a cargo de los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco.
quienes presentaron las condiciones para la entrega pacífica de la capital mexicana a Iturbide y al general José Refugio Velasco. Número 22. La era de los líderes revolucionarios estaba llegando a su final. La tripleta Carranza, Villa, Zapata tuvo grandes diferencias luego de la renuncia de Huerta por el control de Ciudad de México, de manera que el punto álgido estaría ahora concentrado entre las diferentes facciones revolucionarias. Con miras a llegar a un acuerdo y lograr la pacificación de México, fue convocada en noviembre de 1914 la Convención de Aguascalientes. Los seguidores de Emiliano Zapata exhortaron a Venustiano Carranza para que dimitiera de su cargo como primer jefe de la revolución y se adhiriera al Plan Ayala. Pero para poder cumplirlo, Carranza también pidió la renuncia de Zapata y Villa a sus liderazgos. Parecía que Carranza aceptaría y esperaba que fuese designado presidente de México, hasta que supo que la convención había designado como presidente interino a Eulalio Gutiérrez. Carranza procedió después a abandonar Ciudad de México y se fue a Veracruz, y desde allí puso en vigilancia los movimientos de Zapata y Villa. Número 23. En México continuaron los enfrentamientos armados y la situación se tornó muy compleja. En México seguían las protestas y los enfrentamientos armados. El país estaba atravesando una situación política y económica muy difícil porque los revolucionarios no llegaban a acuerdos. Los conflictos armados generaban muertos, la mayoría inocentes. A la vez muchos revolucionarios sufrían derrotas, como las que sufrió Pancho Villa en León y Santa Ana. Número 24. Los villistas y zapatistas firmaron el Pacto de Xochimilco. Al tiempo que Carranza se iba a Veracruz, a Ciudad de México hacían su entrada a las fuerzas zapatistas. Allí firmarían con las fuerzas villistas el Pacto de Xochimilco el 4 de diciembre de 1914. Este pacto buscaba hacer frente a los ejércitos de Venustiano Carranza. Número 25. José Inés Chávez García sembró el terror en la región del Bajío. José Inés Chávez García es descrito como uno de los bandidos más brutales durante la Revolución Mexicana. Incluso algunos historiadores lo describen como un hombre cruel y desalmado. Entre los años 1915 y 1918, llegó a militar bajo la bandera de Pancho Villa y sembró el terror en la región del Bajío. Junto a sus hombres, quemaba y mataba a sangre fría a pueblos enteros. Practicó ejecuciones, torturaba, mutilaba y colgaba a cautivos de los árboles. También abusaba de las mujeres. Además, intercambiaba con otros revolucionarios información sobre a qué hombres con dinero podían extorsionar. Chávez García murió en 1918, después de enfermarse de influenza española. De acuerdo con los medios, cuando un cura se acercó a él en su lecho de muerte, le dijo al sacerdote: «Váyase, padre, yo soy el diablo». Número 26. Carranza contó con el reconocimiento de Estados Unidos, estableció una nueva constitución y planeó el asesinato de Emiliano Zapata. Carranza seguía considerándose el presidente de México. Además, contaba con el reconocimiento de Estados Unidos. El 5 de febrero de 1917 se promulgó por medio de un Congreso Constituyente una nueva constitución. Es así que se reconoce el derecho de los trabajadores a un salario mínimo y a una jornada laboral de 8 horas. La nueva constitución también incluía una reforma agraria. Asimismo, permitía al Estado separar a la Iglesia del poder en el escenario político y le daba potestad para expropiar tierras. Sin embargo, no olvidaba a sus adversarios Villa y Zapata. Para acabar con este último, urdió un plan de complicidad con Jesús María Guajardo, un antiguo general de Porfirio Díaz. Bajo el engaño de un acuerdo, Guajardo citó a Zapata a una hacienda y allí fue abatido a balazos el líder revolucionario, el 10 de abril del año 1919. Número 27. El general Felipe Adolfo de la Huerta promovió el plan de Agua Prieta en contra del gobierno de Carranza. En abril de 1920, Plutarco Elías Calles elaboró el Plan de Agua Prieta, proclamado el 23 de abril de ese año en la ciudad de Agua Prieta, Sonora. El plan fue promovido por el general Adolfo de la Huerta, quien en 1916 fue nombrado gobernador provisional de Sonora. De la Huerta desconocía el gobierno de Carranza, especialmente desde que este último decretó que las aguas del río Sonora eran propiedad de la nación y no del gobierno estatal. Felipe Adolfo de la Huerta buscaba derrocar a Carranza, y después de que lo lograse, conformaría y lideraría el ejército constitucionalista liberal. A de la Huerta lo apoyaba el general Álvaro Obregón, además de otros generales. Entre otras cosas, el plan de Agua Prieta buscaba nombrar a un presidente provisional, el cual se encargaría de convocar elecciones en el país, tanto del poder ejecutivo como del legislativo. Número 28. El asesinato de Carranza. En 1920, Carranza veía que no lograba estabilizar al país.
Las acciones de su gobierno fueron las que no lo permitieron y muchas de sus promesas no fueron cumplidas. La situación se tornó para él tensa en la capital, debido a todas las acciones que tomaban sus adversarios. El 5 de mayo de 1920, Venustiano Carranza emitió un documento condenando todas las acciones subversivas en su contra. Con la ayuda de las fuerzas leales, buscaba huir de Ciudad de México y trasladar a Veracruz los poderes federales. Mientras iba en su viaje la madrugada del 21 de mayo de 1920, luego de evitar varios intentos de asesinatos en su contra, un grupo de hombres bajo las órdenes del general José Rodolfo Herrero dispararon hacia la choza en la que Carranza estaba tomando un descanso. Allí lo asesinaron. Número 29. Felipe Adolfo de la Huerta asumió la presidencia interina de México. Con la muerte de Carranza y el vacío de poder, se declara el triunfo de la rebelión de Agua Prieta. Como parte del plan de Agua Prieta, el 1 de junio de 1920, Felipe Adolfo de la Huerta se convirtió en el presidente interino de México. Su gobierno fue corto, pero muy fructífero, y es que por medio de acuerdos logró que las fuerzas revolucionarias depusieran las armas, incluyendo las de Villa. Número 30. Cientos de miles de refugiados mexicanos huyeron a Estados Unidos durante la Revolución Mexicana. La difícil situación política, económica y social que se vivía en México durante la década de la Revolución Mexicana, en combinación con el surgimiento de la agroindustria en el suroeste de los Estados Unidos, originaron una migración a gran escala de mexicanos hacia suelo estadounidense. Muchos de los campesinos que habían sido desprovistos de sus tierras durante la presidencia de Porfirio Díaz estaban en una situación de desespero. Solo para 1911, cuando Díaz fue derrocado del poder, se calcula que el 10% de la población mexicana partió al suroeste estadounidense para trabajar en la agroindustria y en la minería. Pero estos inmigrantes se hallaron en una extraña situación. Por un lado, las grandes empresas los querían como trabajadores. Por otro, tuvieron que enfrentar la discriminación en tres aspectos: el legal, el político y el social. La migración al suroeste de Estados Unidos se prolongó incluso después de finalizada la revolución. Número 31. La revolución resultó en más de 1.5 millones de muertos. No hay consenso en la cantidad de pérdidas humanas. Muchos factores pueden incidir en las cifras que se manejan, que regularmente van de 1,5 millones a 1.900.000 personas. Uno de los historiadores más destacados de este suceso, Javier García Diego, declaró al Universal que el 1,000,000 de muertos se ha convertido en una cifra generalizada que ha sido muy difícil de erradicar. Esta es la cifra que se usa porque según el censo de 1910, había 15.5 millones de personas en México, y cuando se volvió a hacer el censo en 1921, había 14.5 millones de personas. De ahí viene la famosa cifra. Sin embargo, la crisis fue mucho peor porque si la revolución nunca hubiera ocurrido y el país hubiera seguido creciendo sin interrupciones, para 1921 habría más de 16 millones de personas en el país. El historiador añadió a sus declaraciones que debido a errores estadísticos, el censo de 1921 ni siquiera era confiable. Y aunque cientos de fuentes afirman que la Revolución Mexicana fue la más mortífera durante el siglo XX en las Américas, otras manifiestan que muchas de las muertes contabilizadas también incluyen a las producidas por enfermedades, puesto que en el México de aquellos años abundaban los casos de viruela, paludismo, fiebre tifoidea y la influenza española, aun cuando muchas no eran necesariamente letales. Eso sin contar con la hambruna y los casos de personas desaparecidas que dieron por muertas. Por tanto, no todos los decesos contabilizados fueron consecuencia directa de la revolución. Hay fuentes que dicen que a pesar de que sí hubo ejecuciones, estas fueron aleatorias y no en masa, como comúnmente se ha difundido. La Revolución Mexicana trajo cambios sustanciales en México. Los trabajadores consiguieron, gracias a la Constitución de 1917, mejoras salariales y el derecho a huelga. En 1920, Obregón fue elegido presidente y, entre otras cosas, trabajó para mejorar la situación económica de México. Implementó una reforma agraria en Morelos y Yucatán. También defendió la soberanía nacional y restableció las relaciones con Estados Unidos. Por otra parte, personajes revolucionarios continuaron siendo noticia, Villa especialmente, por cómo fue asesinado unos pocos años después de finalizada la revolución. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan de estas 31 cosas escalofriantes, sangrientas y curiosidades de la Revolución Mexicana. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.
No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.